¿Alguna vez te has sentido traicionado, injustamente tratado o sin esperanza? José pasó por todo eso, vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente. Pero, incluso en las peores circunstancias, nunca perdió la fe en el propósito de Dios. En esta historia, descubrirás cómo la perseverancia y el perdón de José lo llevaron desde el fondo de una prisión hasta la cima del poder, como gobernador de Egipto. Si estás enfrentando dificultades y buscas entender el plan de Dios para tu vida, esta historia renovará tu esperanza y fe. José era el hijo más querido de Jacob, también conocido como Israel. Jacob tenía 12 hijos, pero José ocupaba un lugar especial en su corazón. Era el primer hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob, que durante muchos años no pudo tener hijos. Quizás por eso, o porque José nació cuando Jacob ya era mayor, tenía un cariño especial por este hijo. Para demostrar cuánto lo amaba, Jacob hizo para José una túnica especial, llena de colores vibrantes y telas de alta calidad. Esa túnica no era solo una prenda de vestir, era un símbolo de favoritismo y de honor. Mientras los hermanos de José usaban ropas simples de trabajo, él caminaba con esa túnica colorida, que llamaba la atención donde quiera que iba. Los hermanos de José comenzaron a sentir celos. Veían cómo su padre lo trataba, como si José fuera más importante que ellos. Y, como es común cuando los celos se instalan, estos comenzaron a transformarse en algo más oscuro, resentimiento y odio. Incluso sin darse cuenta, José parecía no ayudar a la situación. Era joven, tenía solo 17 años, y aún no entendía completamente cómo sus palabras y acciones podían afectar a los demás. Compartía abiertamente todo lo que pensaba y soñaba, y eso incluía 2 sueños proféticos que lo hicieron parecer aún más arrogante a los ojos de sus hermanos. Una noche, José tuvo un sueño que lo perturbó y al mismo tiempo lo llenó de curiosidad. Al día siguiente, no podía esperar para contarles a sus hermanos lo que había soñado. Estaban todos reunidos, y José, con entusiasmo, comenzó a narrar: «Escuchen el sueño que tuve. Estábamos en el campo, atando manojos de trigo. De repente, mi manojo se levantó y los de ustedes se inclinaron alrededor del mío». Los hermanos de José escucharon en silencio, pero por dentro, la indignación hervía. Para ellos, ese sueño era una prueba más de la arrogancia de José. ¿Cómo podía sugerir que algún día se convertiría en alguien más grande que ellos? Que el más joven se colocara por encima de los mayores era una afrenta en esa cultura. Los hermanos, ya resentidos por el favoritismo de Jacob, sintieron que los celos crecían aún más. Pero no se detuvo ahí. Poco tiempo después, José tuvo otro sueño. Esta vez, vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. El significado era claro: el sol representaba a su padre, la luna a su madre, y las estrellas a sus hermanos. José, sin darse cuenta de lo provocador que esto parecía, compartió el sueño nuevamente con sus hermanos y también con su padre. Esta vez, incluso Jacob, que tanto amaba a José, se sintió incómodo con lo que escuchó. «¿Qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos hasta el suelo ante ti?», preguntó Jacob, tratando de devolver a José a la realidad. Pero, en el fondo, Jacob guardó esas palabras en su corazón. Sabía que José tenía algo especial, algo que Dios estaba mostrando. Mientras tanto, los hermanos de José no podían contener más el odio. Para ellos, José no era solo el favorito de su padre, sino alguien que se veía a sí mismo como superior a todos. Cada sueño era un doloroso recordatorio de que José se veía como su líder, alguien ante quien se inclinarían. Esa túnica colorida, los grandiosos sueños, y la actitud confiada de José se volvieron insoportables. Algo tenía que hacerse para detener a José y borrar de una vez esos sueños que tanto los atormentaban. José aún no lo sabía, pero sus sueños eran un vistazo del plan divino. Un plan que lo llevaría por caminos que nunca imaginaría, donde su fe sería probada, pero donde vería los propósitos de Dios cumplirse de una manera extraordinaria. Pero antes de ver la realización de esos sueños, José enfrentaría lo que parecía ser el fin de todas sus esperanzas. El resentimiento de los hermanos de José se había transformado en odio. Para ellos, José ya no era un hermano, sino un obstáculo, un problema que necesitaba ser resuelto. Y la oportunidad para hacerlo surgió cuando Jacob envió a José a verificar cómo estaban sus hermanos, que pastoreaban los rebaños lejos de casa. José, siempre obediente a su padre, partió sin sospechar nada.
Los encontró en Dotán, una región aislada, lejos de los ojos vigilantes de Jacob. Cuando los hermanos lo vieron acercarse, esa túnica colorida ondeando en el viento, sus corazones se endurecieron aún más. «Ahí viene el soñador», dijeron entre sí. Para ellos, ese era el momento perfecto para acabar de una vez por todas con los sueños de José. El plan era siniestro: matar a José y lanzar su cuerpo en un pozo vacío. Luego, le dirían a su padre que una bestia salvaje lo había devorado. Así, terminarían con sus sueños de grandeza para siempre. Pero, incluso en medio de la maldad, hubo una pequeña duda. Rubén, el mayor de los hermanos, no quería ver la sangre de su hermano derramada. Sugirió que simplemente lo arrojaran al pozo, sin tocarlo, con la intención de luego rescatarlo en secreto y devolverlo a su padre. Los hermanos estuvieron de acuerdo. Cuando José llegó, sin sospechar nada, fue agarrado a la fuerza. Sus palabras de sorpresa y miedo no fueron suficientes para ablandar los corazones endurecidos de sus hermanos. Le arrancaron su túnica colorida, el símbolo del favoritismo de Jacob, y lo arrojaron al pozo. El pozo estaba vacío, sin agua, pero para José, era un agujero sin salida, un lugar de desesperación. Mientras José gritaba pidiendo ayuda, sus hermanos se sentaron a comer. Se sentían aliviados, pensando que habían resuelto el problema de una vez por todas. Pero el destino tenía otros planes. De repente, vieron a lo lejos una caravana de mercaderes ismaelitas que venía del desierto en dirección a Egipto. Judá, uno de los hermanos, tuvo una idea diferente. ¿Qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y escondemos su sangre? Vamos a venderlo a esos ismaelitas. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sangre. Los otros hermanos estuvieron de acuerdo. Sacaron a José del pozo, pero ahora su destino era otro. En lugar de ser asesinado, fue vendido como esclavo por 20 piezas de plata. 20 piezas que, en ese momento, parecían un precio justo para deshacerse de alguien a quien tanto odiaban. Los mercaderes lo llevaron a Egipto, una tierra desconocida y distante, donde José sería vendido como un simple objeto. Después de vender a José como esclavo, los hermanos necesitaban crear una historia convincente para justificar su ausencia. Sabían que el corazón de su padre, Jacob, estaba profundamente ligado a José, y que cualquier explicación sobre la desaparición de su hijo favorito tendría que ser muy convincente. No podían simplemente decir que José había desaparecido, necesitaban una prueba que confirmara una tragedia irreversible. Entonces, decidieron usar el símbolo que más representaba el cariño de Jacob por José: la túnica de muchos colores. Esa túnica, que había sido un regalo especial de Jacob para José, ahora sería utilizada para engañar al propio padre. Mataron un cabrito y sumergieron la túnica en la sangre del animal, haciendo parecer que José había sido atacado por una fiera salvaje. La ironía era cruel. El mismo regalo que simbolizaba el amor de Jacob ahora sería el vehículo del dolor más profundo que él jamás sentiría. Con la túnica manchada de sangre en las manos, los hermanos regresaron a casa. Cuando llegaron, fingieron sorpresa y preocupación. Mostraron la túnica a Jacob y dijeron: «Encontramos esto. Mira si no es la túnica de tu hijo». No era solo una pregunta, era una sentencia. Jacob reconoció inmediatamente la prenda que él mismo había dado a José con tanto amor. Al ver la túnica ensangrentada, Jacob sintió que su corazón se detenía. No necesitó escuchar más. La visión de esa túnica manchada de sangre le contó toda la historia que sus hijos querían que creyera. Una fiera salvaje lo devoró, seguramente José fue despedazado, gritó Jacob, tomado por la desesperación y la tristeza. El hombre que había luchado con Dios, que había sido bendecido con 12 hijos, ahora estaba destrozado por dentro. El dolor era insoportable. Jacob rasgó sus ropas en señal de luto, una práctica común en la cultura de la época para expresar la profundidad del dolor. Se vistió con un saco de tela áspera e incómoda, utilizado en momentos de gran sufrimiento. Durante días, se negó a ser consolado, ni siquiera por sus otros hijos. Para él, José estaba muerto, y con él, una parte de su propia alma también había muerto. Jacob dijo: «Descenderé llorando a la tumba por causa de mi hijo». La pérdida de José lo consumió de tal manera que parecía que su propia vida había perdido el sentido. Mientras Jacob lloraba la supuesta muerte de José, el joven, ahora vendido como esclavo, era llevado a una tierra distante, Egipto.
Imagina el shock y la desesperación de José al verse encadenado, separado de su familia y llevado a un país extranjero donde no conocía ni la lengua, ni las costumbres, ni a las personas. Era solo un joven de 17 años, que había sido brutalmente arrancado de su hogar y de su padre amoroso. Pero, incluso en esa situación desesperada, Dios estaba con él. Al llegar a Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial de alto rango del faraón, el comandante de la guardia. Potifar era un hombre poderoso, y José, incluso en su condición de esclavo, comenzó a demostrar su valía. Aunque estaba en una tierra extraña y en una posición de total sumisión, José nunca dejó de confiar en Dios. Sabía que, de alguna manera, Dios tenía un plan, aunque no pudiera entenderlo en ese momento. Con el tiempo, Potifar se dio cuenta de que todo lo que José tocaba prosperaba. José era un trabajador dedicado, honesto y muy competente. Potifar pronto vio que el Señor estaba con José y que le daba éxito en todo lo que hacía. Impresionado, Potifar colocó a José como su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa. José pasó de ser un esclavo como un administrador de una de las casas más importantes de Egipto. Potifar confiaba tanto en José que no se preocupaba por nada, excepto por lo que iba a comer. José, a pesar de ser un extranjero y un esclavo, había conquistado una posición de gran responsabilidad y respeto en la casa de Potifar. Su integridad, trabajo duro y confianza en Dios lo elevaron a administrador de todo lo que su amo poseía. Pero, en medio del éxito, surgió una gran prueba de carácter que pondría a prueba su fidelidad a Dios y a los principios en los que creía. La esposa de Potifar, al notar la buena apariencia de José y su cercanía con Potifar, comenzó a desearlo. Día tras día, intentó seducir a José, haciendo avances cada vez más directos. Sin embargo, José, sabiendo que eso era incorrecto a los ojos de Dios y una traición a su amo, siempre se negaba. Le dijo a ella: ¿cómo podría yo cometer algo tan perverso y pecar contra Dios? Estas palabras mostraban que, para José, el pecado no era solo una ofensa contra Potifar, sino principalmente una ofensa contra Dios, a quien servía fielmente. *** traducción al español ***. Pero la esposa de Potifar no se dio por vencida. Un día, cuando todos los demás sirvientes estaban fuera, encontró a José solo en la casa y lo agarró por su ropa, insistiendo en que se acostara con ella. José, en un acto de coraje y determinación, se zafó y huyó, dejando su capa en las manos de ella. Sabía que tenía que escapar de esa situación a cualquier costo, pues su lealtad a Dios era más importante que cualquier otra cosa. Sin embargo, la esposa de Potifar, al sentirse rechazada, se enfureció. Humillada y decidida a vengarse, gritó pidiendo ayuda. Llamó a los sirvientes de la casa e inventó una mentira devastadora. Cuando Potifar llegó a casa, ella lo acusó falsamente de intentar acosarla. Mostrando la capa de José como prueba, dijo: «El hebreo que trajiste aquí intentó abusar de mí, pero yo grité y él huyó, dejando su capa atrás». Potifar, al escuchar las acusaciones de su esposa, se enfureció. Aunque sabía que José era un hombre justo e íntegro, se sintió presionado a actuar. Al fin y al cabo, era la palabra de su esposa contra la de un esclavo. Así, José, que había sido fiel, honesto y leal, fue arrojado a la cárcel, acusado de un crimen que no cometió. Después de ser acusado injustamente y encarcelado, José fácilmente podría haberse rendido al desespero. Había sido fiel a Dios, resistido la tentación y hecho lo correcto, pero en lugar de ser recompensado, ahora se encontraba en una celda fría y oscura, tratado como un criminal. Cualquiera podría pensar que su historia terminaría ahí, pero José sabía que Dios estaba con él, incluso en la prisión. No permitió que la amargura se apoderara de su corazón. En la prisión, José pronto se destacó, como lo había hecho en la casa de Potifar. El jefe de los carceleros notó rápidamente que José era diferente. Era confiable, sabio y, sobre todo, tenía una paz interior que no se encontraba fácilmente. Esa paz provenía de su fe inquebrantable en Dios. Incluso en la oscuridad de la prisión, José continuaba confiando en que Dios tenía un plan, aunque no entendiera lo que estaba sucediendo en ese momento. El Señor estaba con José y hacía que él prosperara, incluso en esas condiciones. Pronto, el jefe de los carceleros puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía allí. José, una vez más, fue colocado en una posición de autoridad,
incluso en medio de las circunstancias más adversas. El jefe de los carceleros confiaba tanto en José que no supervisaba nada de lo que estaba bajo su responsabilidad, porque veía que el Señor estaba con él y que todo lo que hacía prosperaba. Mientras José administraba la prisión, 2 nuevos prisioneros fueron traídos. Eran nada menos que el copero y el panadero del faraón, ambos acusados de ofender al rey de Egipto. Estos hombres, que antes eran poderosos y estaban cerca del faraón, ahora se encontraban en la misma prisión que José. Un día, ambos tuvieron sueños perturbadores que no podían entender. Por la mañana, al notar que estaban angustiados, José les preguntó, ¿por qué están tan tristes hoy? Los hombres le explicaron a José que habían tenido sueños, pero que no había nadie para interpretarlos. José, lleno de confianza en Dios, dijo, ¿acaso no pertenecen las interpretaciones a Dios? Cuéntenme los sueños. El copero fue el primero en contar su sueño. Soñó con una vid frente a él, con 3 ramas. Las ramas florecían, las uvas maduraban, y él las exprimía en la copa del faraón. José interpretó el sueño, las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te devolverá a tu puesto, y tú pondrás la copa en la mano del faraón, como solías hacerlo. Y luego, José le pidió al copero que, cuando fuera restaurado a su posición, se acordara de él y mencionara su caso al faraón, para que pudiera salir de esa prisión. Encantado con la interpretación positiva del sueño del copero, el panadero también le contó su sueño a José. Soñó que llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza, y en la canasta superior había panés para el faraón, pero las aves venían y comían de la canasta. José, con tristeza, interpretó el sueño, las 3 canastas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te colgará, y las aves comerán tu carne. Asterisco asterisco traducción al español asterisco asterisco. 3 días después, los sueños se cumplieron exactamente como José había interpretado. El copero fue restaurado a su posición, pero, lamentablemente, el panadero fue colgado. Sin embargo, el copero se olvidó de José. Incluso después de ser liberado, no mencionó a José ante el faraón, y José permaneció en la prisión, olvidado. Pasaron 2 largos años desde que José interpretó los sueños del copero y del panadero. Durante ese tiempo, José permaneció en la prisión, aparentemente olvidado por todos, pero no por Dios. El copero, que había prometido recordar a José cuando fuera restaurado a su posición, siguió con su vida en el palacio del faraón y dejó a José atrás. Para José, esos 2 años en la prisión debieron ser una prueba severa de paciencia y fe. Había hecho el bien, había sido fiel, pero aún estaba preso. Podría haber sido fácil caer en la desesperación, pero José continuó confiando en que Dios tenía un propósito, incluso en esos momentos de silencio y espera. Entonces, sucedió algo inesperado. El faraón, el gobernante más poderoso de Egipto, tuvo 2 sueños extraños y perturbadores en la misma noche. En el primer sueño, vio 7 vacas gordas y saludables saliendo del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y feas que devoraron a las vacas gordas. En el segundo sueño, vio 7 espigas de trigo llenas y buenas, que luego fueron devoradas por 7 espigas secas y quemadas por el viento del este. Estos sueños dejaron al faraón profundamente inquieto, pero nadie en su palacio, ni los magos ni los sabios, podía interpretarlos. Fue entonces cuando el copero, que servía al lado del faraón todos los días, finalmente se acordó de José. Dijo al faraón, hoy me acuerdo de mis faltas. Cuando el faraón estaba enojado conmigo y con el panadero jefe, ambos tuvimos sueños en la prisión. Y un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, interpretó nuestros sueños. Y todo sucedió exactamente como él dijo. El copero finalmente mencionó a José, el hombre que había olvidado, pero que tenía la respuesta que el faraón tanto necesitaba. Inmediatamente, el faraón mandó llamar a José. Después de 2 años en la prisión, José fue rápidamente llevado a la presencia del rey de Egipto. Antes de presentarse ante el faraón, José se afeitó y cambió de ropa, pues sabía que estaba ante una oportunidad única. Cuando llegó al palacio, el faraón le dijo a José, he tenido un sueño que nadie puede interpretar, pero he oído decir que tú, al escuchar un sueño, puedes interpretarlo. José, con humildad y confianza en Dios, respondió, no soy yo quien puede hacerlo, pero Dios le dará al faraón una respuesta favorable. José sabía que su habilidad para interpretar sueños no venía de sí mismo, sino de Dios,
y no dudó en darle a Dios toda la gloria. El faraón le contó sus sueños a José, y José, con la sabiduría dada por Dios, los interpretó con precisión. Explicó que los dos sueños eran uno solo. Dios estaba revelando al faraón lo que estaba a punto de suceder. Los 7 años de vacas gordas y espigas buenas representaban 7 años de gran abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambre tan severa que toda la abundancia sería olvidada. José aconsejó al faraón que eligiera a un hombre sabio y sensato para almacenar provisiones durante los años de abundancia, para que Egipto pudiera sobrevivir a la hambruna que vendría. Después de escuchar la interpretación de los sueños y el sabio consejo de José, el faraón quedó profundamente impresionado. Reconoció que la sabiduría de José no era común, sino que venía directamente de Dios. La visión y la claridad con las que José explicó el significado de los sueños mostraron al faraón que aquel joven hebreo no era solo un prisionero más, sino alguien que poseía un don divino. El faraón se dirigió a sus consejeros y dijo: ¿podemos encontrar a alguien como este hombre, en quien esté el Espíritu de Dios? Ante todos en el palacio, el faraón declaró a José: ya que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan prudente y sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo se someterá a tus órdenes. Solo en cuanto al trono seré mayor que tú. Así, de un momento a otro, José fue elevado de prisionero a gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del país. El faraón le dio a José su propio anillo sello, un símbolo de autoridad. Lo vistió con finas ropas de lino y le puso una cadena de oro en el cuello. José fue conducido en un carro oficial por toda la tierra de Egipto, y la gente se inclinaba ante él. El faraón también le dio a José un nuevo nombre, Zaphnath Panea, y lo casó con Asenat, hija de un sacerdote influyente, reforzando aún más su posición en la sociedad egipcia. La responsabilidad que José asumió era inmensa. No solo gobernaba Egipto, sino que también tenía la tarea vital de preparar a la nación para los años de hambruna que vendrían. Durante los 7 años de abundancia, José recorrió todo Egipto, supervisando la recolección de grandes cantidades de grano y almacenando todo en las ciudades. Se aseguró de que cada ciudad estuviera bien preparada, con provisiones suficientes para enfrentar lo que estaba por venir. El plan de José fue tan eficiente que Egipto acumuló una cantidad extraordinaria de grano, como la arena del mar. Había tanto que José dejó de registrar las cantidades, porque eran incalculables. Mientras tanto, Dios continuaba bendiciendo a José, quien tuvo 2 hijos con Asenat. Al primero lo llamó Manasés, diciendo: Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, diciendo: Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. Los 7 años de abundancia pasaron, y tal como José había predicho, comenzaron los 7 años de hambruna. La sequía se extendió por todas las tierras, causando escasez y sufrimiento. No había cosechas, y las reservas de alimentos se agotaban rápidamente. El hambre no solo afectó a Egipto, sino a todas las regiones circundantes. Sin embargo, gracias a la sabiduría y la preparación de José, Egipto estaba listo. Los graneros llenos que José había construido durante los años de abundancia ahora eran la salvación de toda la nación. *** traducción al español ***. A medida que la hambruna se intensificaba, la gente de todo Egipto comenzó a clamar por comida. El faraón dijo al pueblo: vayan a José y hagan lo que él les diga. José, con la autoridad que se le había otorgado, comenzó a abrir los graneros y a vender grano a los egipcios. La fama de que había alimento en Egipto se extendió rápidamente, y personas de otras naciones comenzaron a viajar allí en busca de comida. Egipto se convirtió en el centro de provisiones para el mundo conocido en esa época, y José estaba al mando de toda esa operación monumental. Mientras tanto, en la tierra de Canaán, donde vivían Jacob y sus hijos, también se sentía la hambruna. Jacob, que aún lloraba la pérdida de José, se enteró de que había grano en Egipto. Desesperado por salvar a su familia del hambre, les dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando unos a otros? He oído que hay grano en Egipto. Vayan allí y compren un poco para nosotros, para que podamos seguir vivos y no muramos. Los 10 hermanos mayores de José, aquellos que lo habían vendido como esclavo años antes, partieron hacia Egipto. Benjamín, el hermano menor, se quedó con Jacob, pues el padre temía que algo malo le sucediera, como había sucedido con José. Los hermanos viajaron a Egipto, sin imaginar lo que estaba por venir. Cuando llegaron,
se encontraron ante el gobernador, el hombre responsable de distribuir el alimento. No sabían que ese hombre poderoso era José, su hermano, ahora transformado y casi irreconocible. José, ahora gobernador de Egipto, estaba frente a sus hermanos, aquellos que lo habían traicionado y vendido como esclavo muchos años antes. Para ellos, José era solo un poderoso oficial egipcio, vestido con ropas nobles, hablando en una lengua que no entendían. No sabían que ese hombre, ante quien se inclinaban en busca de comida, era el hermano que habían abandonado. José, por su parte, sintió una mezcla de emociones al verlos. Por un lado, eran su sangre, su familia; por otro, eran los responsables de todo el sufrimiento que había pasado. Pero José sabía que Dios tenía un propósito en todo aquello. Decidió mantener su identidad en secreto por un tiempo, no por venganza, sino para probar a sus hermanos y ver si habían cambiado. José los acusó de ser espías, una acusación grave que los llenó de miedo. Desesperados por probar su inocencia, los hermanos explicaron que eran 12 hijos de un hombre en Canaán, y que uno de ellos estaba muerto, mientras que el más joven, Benjamín, se había quedado con el padre. José, al oír esto, fue invadido por una ola de emociones. Aún se acordaban de él, pero creían que estaba muerto. Decidido a probarlos, José dijo: si son hombres honestos, dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo mientras los demás vuelven y llevan el grano para sus familias hambrientas. Tráiganme a su hermano menor, y entonces sus palabras serán comprobadas como verdaderas y no morirán. Los hermanos estuvieron de acuerdo, pero en su interior se sentían culpables. Comenzaron a discutir entre ellos, recordando lo que le habían hecho a José años antes. Estamos pagando por lo que hicimos a nuestro hermano. Vimos cómo suplicaba por su vida, pero no quisimos escuchar. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Rubén, el mayor, los reprendió diciendo: ¿no les dije que no pecaran contra el muchacho? Pero no quisieron escuchar. Ahora estamos pagando por su sangre. No sabían que José entendía cada palabra, pues él usaba un intérprete para hablar con ellos. José, al escuchar esto, no pudo contener las lágrimas y se retiró por un momento para llorar. Su corazón estaba pesado con una mezcla de dolor y compasión. Cuando regresó, José ordenó que Simeón fuera encarcelado y que los otros hermanos regresaran a Canaán con el grano. Pero también dio una orden secreta a sus sirvientes, que devolvieran el dinero que los hermanos habían traído, poniéndolo en los sacos de grano. Los hermanos partieron, sin saber del dinero, preocupados por lo que sería de Simeón y por la difícil tarea de convencer a su padre de dejar que Benjamín volviera con ellos a Egipto. Al llegar a casa, contaron todo a Jacob, quien quedó desesperado. Me han privado de mis hijos, José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Todo está en mi contra. Jacob no podía soportar la idea de perder a otro hijo, especialmente a Benjamín, el único otro hijo de Raquel, su amada esposa. A pesar de las súplicas de sus hijos, Jacob se negó a dejar partir a Benjamín. El tiempo pasó y la hambruna siguió empeorando. Finalmente, cuando las provisiones se agotaron, Jacob, en desesperación, cedió. Judá, que se comprometió a proteger a Benjamín con su propia vida, llevó a su hermano menor y regresó a Egipto, como José había exigido. Cuando los hermanos de José regresaron a Egipto con Benjamín, el hermano menor, estaban inquietos. Sabían que sus vidas dependían de convencer al gobernador egipcio de su inocencia. José, aún disfrazado como un noble egipcio, los vio llegar. Al avistar a Benjamín, su corazón se llenó de emoción. Benjamín era el único hermano que no había participado en su traición, y verlo ahora, crecido y a salvo, trajo lágrimas a los ojos de José. Sin embargo, aún no estaba listo para rebelarse. Quedaba una prueba más que debía aplicar. José mandó preparar una comida especial para sus hermanos. Cuando fueron llevados a la casa de José, se sintieron aterrados. Temían que el gobernador los estuviera acusando de robo, pues habían descubierto el dinero devuelto en los sacos de grano tras la primera visita. Imaginaban que sería su fin. Pero José, en lugar de confrontarlos por el dinero, los trató con hospitalidad, sorprendiéndolos. Trajo a Simeón, que había estado preso, y ordenó que sus sirvientes lavaran los pies de los hermanos y alimentaran a sus burros. Cuando José entró, sus hermanos se postraron ante él, ofreciendo regalos y mostrando respeto. Una vez más,
el sueño de José, en el que sus hermanos se inclinarían ante él, se estaba cumpliendo. Pero, en lugar de sentirse feliz, José sintió el dolor del pasado mezclado con el amor por su familia. Preguntó sobre la salud de su padre y se emocionó profundamente al ver a Benjamín. Sin embargo, para mantener su identidad oculta, salió de la sala y lloró en secreto. Luego, se lavó el rostro y regresó con una apariencia calmada. Durante la comida, José organizó los asientos de sus hermanos de acuerdo con el orden de nacimiento, lo que los sorprendió. ¿Cómo podría saber este gobernador egipcio el orden exacto de sus nacimientos? Además, sirvió a Benjamín una porción 5 veces mayor que la de los demás, poniendo a prueba la reacción de sus hermanos. Sin embargo, no mostraron signos de celos ni resentimiento, lo que indicó a José que quizás habían cambiado. Al día siguiente, José preparó su última prueba. Ordenó que se volvieran a llenar los sacos de sus hermanos con grano, pero esta vez mandó que su copa de plata se escondiera en el saco de Benjamín. Al amanecer, los hermanos partieron, creyendo que habían tenido éxito en su misión. Pero, poco después de dejar la ciudad, fueron interceptados por los siervos de José, quienes los acusaron de robo. Atónitos, los hermanos protestaron, diciendo que nunca harían tal cosa, especialmente después de haber encontrado el dinero devuelto en su último viaje. Pero cuando se registraron los sacos, la copa de plata se encontró precisamente en el saco de Benjamín. Desesperados, rasgaron sus vestiduras en señal de luto y regresaron a la ciudad, con el corazón pesado, sabiendo que si Benjamín era encarcelado, sería la ruina de su padre, Jacob. De vuelta en la presencia de José, se postraron ante él, suplicando misericordia. Judá, el hermano que había prometido proteger a Benjamín, hizo un apasionado ruego. Explicó cómo el bienestar de Benjamín estaba directamente ligado a la vida de su padre y se ofreció a quedarse en lugar de Benjamín como esclavo, para que el joven pudiera regresar a casa. Judá dijo: «¿Cómo podré regresar a mi padre sin el joven? No puedo ver el mal que sobrevendrá a mi padre». El momento tan esperado había llegado. José, que había mantenido su identidad en secreto durante tanto tiempo, no pudo contener más sus emociones. El sacrificio que Judá estaba dispuesto a hacer por Benjamín y la preocupación sincera por el bienestar de su padre tocaron el corazón de José de una manera que ya no podía ignorar. Finalmente vio que sus hermanos habían cambiado, que el arrepentimiento y el amor por su familia habían transformado sus corazones. José mandó que todos los egipcios salieran de la sala, dejando solo a él y a sus hermanos. Cuando quedaron a solas, José no pudo contenerse más. Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios y hasta la casa del faraón pudieron oírlo. Los hermanos, perplejos y asustados, no sabían qué pensar. El poderoso gobernador egipcio estaba al borde de las lágrimas, ¿pero por qué? Entonces, con la voz embargada por la emoción, José finalmente dijo: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Esas palabras cayeron sobre los hermanos como un rayo. Por un momento, quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaban escuchando. Ese hombre, que creían que era un noble egipcio, era en realidad el hermano al que habían vendido como esclavo hace tantos años. El choque y el miedo se apoderaron de ellos. ¿Cómo reaccionaría José ahora? Esperaban castigo, quizás incluso venganza. Pero José, viendo el miedo en los ojos de sus hermanos, rápidamente los tranquilizó. «Acérquense a mí», dijo. Y cuando se acercaron, José reveló más detalles para probar su identidad, recordándoles eventos que solo él podría conocer. Los hermanos finalmente entendieron que ese hombre frente a ellos era realmente José, su hermano perdido. Se quedaron sin palabras, avergonzados y arrepentidos. José, al darse cuenta de sus sentimientos, les dijo: «No se preocupen ni se angustien por haberme vendido aquí, pues fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. Ya ha habido 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años sin cultivo ni cosecha. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en esta tierra y salvarles la vida con una gran liberación». Con estas palabras, José reveló su profunda comprensión del propósito divino detrás de todo lo que había sucedido. No estaba allí para vengarse, sino para salvar a su familia y cumplir el plan de Dios. El sufrimiento que había enfrentado tenía un propósito mayor, y ahora veía claramente cómo Dios había transformado el mal en bien. José, entonces,
Pidió a sus hermanos que regresaran rápidamente a Canaán y trajeran a su padre y a toda la familia a Egipto. Prometió cuidar de ellos, ofreciéndoles lo mejor de la tierra, la región de Gosén, donde podrían vivir seguros durante los años restantes de hambre. Los hermanos, todavía aturdidos, comenzaron a entender que, contra todas las probabilidades, la historia de su familia estaba siendo restaurada. Tras la emotiva revelación de José, la alegría y el alivio comenzaron a reemplazar el miedo y la culpa entre sus hermanos. Finalmente comprendieron que el propósito de Dios había guiado cada paso del camino de José, transformando una traición en una bendición para toda la familia. José no solo los perdonó, sino que también les ofreció una nueva vida en Egipto, lejos de la hambruna que asolaba Canaán. Los hermanos, aún atónitos, se prepararon para regresar a Canaán y llevar la noticia a su padre, Jacob. Partieron cargados de regalos, provisiones y los carros enviados por el faraón. Durante el viaje, sus mentes estaban llenas de pensamientos conflictivos. ¿Cómo le dirían a Jacob que José, el hijo que él creía muerto durante tantos años, estaba vivo y ahora era el hombre más poderoso de Egipto, después del propio faraón? Cuando los hermanos llegaron a Canaán y contaron la verdad a Jacob, él inicialmente no les creyó. La noticia de que José estaba vivo y, además, gobernaba Egipto, parecía demasiado buena para ser verdad. Jacob, que había vivido tantos años con el dolor de la pérdida de su hijo amado, apenas podía creer las palabras de sus hijos. Pero cuando vio los carros y los regalos enviados por José, su espíritu revivió. Jacob exclamó: «Basta, mi hijo José aún está vivo. Iré a verlo antes de morir». Y así, Jacob, ya un hombre anciano, emprendió el viaje hacia Egipto, llevando consigo a toda su familia y sus pertenencias. Partieron con el corazón lleno de esperanza, dejando atrás la tierra marcada por la hambruna. Era una caravana numerosa, compuesta por sus hijos, nietos, siervos y ganado. Jacob estaba a punto de ver de nuevo al hijo que pensaba haber perdido para siempre. Al llegar a Berseba, en el camino a Egipto, Jacob ofreció sacrificios a Dios, y el Señor se le apareció en una visión durante la noche, diciendo: «Jacob, Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé a Egipto contigo, y ciertamente te haré volver. Y José cerrará tus ojos». Estas palabras de Dios trajeron paz al corazón de Jacob. Sabía que no solo se reuniría con José, sino que el propio Dios estaba guiando a su familia hacia un nuevo capítulo en su historia. Cuando la caravana llegó a Egipto, José fue a recibir a su padre en Gosén. El reencuentro entre José y Jacob fue conmovedor. Después de tantos años, se abrazaron y lloraron juntos durante mucho tiempo. José, que había pasado por tanto sufrimiento y tantas vicisitudes, finalmente encontró consuelo en los brazos de su padre. Jacob, al ver a José en carne y hueso, dijo: «Ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que aún vives». Las palabras de Jacob eran de gratitud y alivio. Había sido testigo de una gran tragedia, pero ahora veía la bondad de Dios manifestarse en su vida. José presentó a su padre y a sus hermanos al faraón, quien acogió a Jacob con respeto y cariño. El faraón ofreció a la familia de José la mejor parte de la tierra de Egipto, la región de Gosén, donde podrían vivir en paz y prosperidad. Allí, Jacob y sus hijos se establecieron, protegidos por la poderosa mano de Dios y bajo el liderazgo de José. Tras el emotivo reencuentro con su padre, José y su familia comenzaron una nueva vida en Egipto, en la región de Gosén, donde disfrutaron de la protección y las bendiciones del faraón. La hambruna continuó asolando las tierras durante 5 años más, pero gracias a la sabiduría de José, Egipto estaba preparado. Mientras otras naciones luchaban por sobrevivir, la familia de Jacob prosperaba, segura y bien alimentada. Con el paso del tiempo, Jacob, ya avanzado en edad, sintió que sus días llegaban a su fin. Pidió que José viniera a verlo, trayendo consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Jacob, emocionado de ver no solo a José, sino también a sus nietos, tomó la decisión de bendecirlos. En un gesto significativo, cruzó las manos, colocando la mano derecha sobre Efraín, el menor, y la mano izquierda sobre Manasés, el primogénito, invirtiendo el orden tradicional de la bendición. José intentó corregir a su padre, pero Jacob insistió, diciendo: «Lo sé, hijo mío, lo sé. Manasés también será un pueblo, y él también será grande.
Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia se convertirá en una multitud de naciones. Con estas palabras, Jacob concedió una bendición especial a Efraín y Manasés, simbolizando el futuro brillante que les aguardaba. Después de bendecir a los hijos de José, Jacob llamó a todos sus hijos para darles su bendición final y profetizar sobre el futuro de sus tribus. Cada hijo recibió palabras que reflejaban su carácter y el destino de su linaje. Cuando llegó el turno de Judá, Jacob proclamó que el cetro no se apartaría de su linaje, una profecía que apuntaba al futuro rey David y eventualmente al Mesías, Jesucristo, que vendría de la tribu de Judá. Después de bendecir a sus hijos, Jacob hizo un último pedido, que lo enterraran en la tierra de Canaán, junto a sus antepasados, en Macpela, la cueva que Abraham había comprado. Cuando terminó de dar instrucciones, Jacob se recogió, rodeado de sus hijos, entregó su espíritu en paz. El luto por Jacob fue profundo. José, con el corazón pesado, ordenó que su padre fuera embalsamado según las costumbres egipcias, y el faraón permitió que cumpliera el último deseo de Jacob. Se organizó una gran procesión, que incluía altos dignatarios egipcios, y los hijos de Jacob llevaron su cuerpo de regreso a Canaán, donde lo enterraron con honores en la cueva de Macpela. Después del entierro, los hermanos de José estaban preocupados. Ahora que su padre había muerto, temían que José pudiera finalmente vengarse por lo que le habían hecho en el pasado. Se reunieron y enviaron un mensaje a José, diciendo que Jacob, antes de morir, pidió que José perdonara sus pecados. Se inclinaron ante José, ofreciéndose como sus siervos, temiendo lo peor. José, al escuchar esto, lloró. Sabía que sus hermanos aún no comprendían completamente el propósito de Dios. Con ternura y compasión, les dijo: «No tengan miedo, ¿estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien, para lograr lo que ahora se está haciendo: salvar muchas vidas. Por lo tanto, no tengan miedo. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos». Así, José reafirmó su perdón y calmó el corazón de sus hermanos. José vivió el resto de sus días en Egipto, viendo crecer a sus hijos y nietos. Antes de morir, hizo que los hijos de Israel juraran que, cuando Dios los visitara para llevarlos de regreso a la tierra prometida, llevaran sus huesos con ellos. José falleció a los 110 años, y su cuerpo fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto, esperando el día en que el pueblo de Israel dejaría aquella tierra para cumplir la promesa de Dios. La historia de José nos enseña sobre el poder del perdón, la importancia de confiar en los planes de Dios y cómo Él puede transformar incluso las peores circunstancias en bendiciones. Al igual que José, todos enfrentamos desafíos y momentos de dolor, pero es en las manos de Dios donde encontramos propósito y redención. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario compartiendo lo que más te impactó o si has vivido una situación en la que viste a Dios transformar el mal en bien. No olvides dar un like a este vídeo, suscribirte al canal para más contenido como este, y compartirlo con amigos y familiares que necesiten un mensaje de esperanza y fe. Tu participación es fundamental para continuar difundiendo estas historias de inspiración. Dios te bendiga.